Bienvenidos a Filmografías, un encuentro con cineastas chilenos y sus películas. Hoy nos acompaña Óscar Cárdenas, director de la película Rabia. Junto a él descubriremos las historias y los personajes que se esconden detrás de su última producción, Una parte de mi vida. Tengan a mano sus entradas, que aquí comienza Filmografías. Muchos cineastas exploran la realidad misma para sacar material para sus películas. El cineasta chileno Óscar Cárdenas se internó en el crudo mundo de los cesantes que lo llevó a realizar un interesante proyecto llamado Rabia, la ópera prima de Óscar, y que cuenta la historia de una joven secretaria que busca trabajo incansablemente durante un año. ¿Cuál es tu nombre y edad? Camila Sepúlveda y tengo 25 años. Está difícil encontrar trabajo. ¿Cuál es tu profesión? Secretaria. ¿Hace cuánto estás pidiendo trabajo? Hace tiempo. ¿Me dice usted? Está mal hecho este trabajo, está pésimo, ineficiente, mal hecho. ¿Eres feliz? ¿No? Rabia se filmó en 2 días, se editó en 5 y participó en 17 festivales alrededor del mundo, entre ellos Locarno, San Sebastián, El Cairo, recibiendo excelentes críticas. Ahora Óscar se aventura nuevamente a tocar el tema de la falta de oportunidades, pero esta vez centrándose en la experiencia de 4 jóvenes mujeres que trabajan como prostitutas. Una parte de mi vida se llama la película. Óscar Cárdenas viene hoy a hablarnos de esta, su última película, en la que con sutileza y humanidad explora el complejo mundo del comercio sexual. Hola Óscar, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿a ti? Bien, asiento por favor. Oye, antes de hablar derechamente sobre tu última película, Una parte de mi vida, nos gustaría saber un poco cuáles fueron tus motivaciones para dedicarte al cine. La verdad, yo vengo de un área distinta. Yo estudié programación antes, soy programador en computadora, y luego estudié cine. Y no tuve un interés en el cine tempranamente. En el periodo que me tocó vivir a mí, que eran 70 y los 80, muy fuerte con la televisión, con todas las restricciones que habían, sí se daban buenas películas en tardes de cine y cine en su casa. Entonces uno veía mucho cine americano y el cine europeo estaba vetado. Y a finales ya de cuando ya uno empezamos en democracia, uno empezó a ver mucho cine europeo. Entonces yo creo que ahí me formé ya más como cinéfilo, y el interés en hacer películas quizás con la idea siempre de querer contar mis propias historias, pero de esta forma, no de otra. Yo cuento las historias desde la clase media, que es el grupo que a mí me interesa, porque creo que está un poco ausente en el cine chileno. Como que se muestran los dos extremos, pero el grueso de la población, que es clase media, pareciera como que no tuviesen problemas, o que esos problemas no son interesantes de mostrar. Y eso es lo que me atrae de hacer cine y de poder hacerlo tan honestamente. ¿Y consideras que entre tus películas Rabia y Una parte de mi vida existe un hilo conductor en particular o una búsqueda de temáticas específicas? Sí, una como te decía, era la clase media. La otra es la mujer, principalmente porque creo que también son como la parte más frágil quizás y más desprotegida de la sociedad. Y mi acercamiento a eso quizás es el que es el hilo conductor de estas películas. Pero hay anorexia. Flaquita y rica. No, ¿qué anoréxica? ¿Cómo que? Ahí está, Toma. Venga, este calor, weón. O sea, algo más, weón. Sí, claro. Oye, está bueno este lugar. Está bien amplio, me gustó. Deja abierto. Deja abierto, abre. ¿Y cómo está tu hijo, Cami? Bien, está más rico mi gorda. ¿Y el tuyo cómo está?
La mía está bien, ya está mucho mejor por lo menos. Hoy tenía rotavirus lo tuyo, ¿no? Pero salió adelante. ¿En el gasto sí, pues? Me imagino. Oye, ¿tu hijo, Connie? Bien, ahí está con la señora que lo cuida, pues, la que te conté otra vez. Está bien. Cuéntanos un poco de dónde nació la idea de Una parte de mi vida y luego si puedes hacer una pequeña sinopsis que nos cuentes de qué se trata la historia. A ver, Una parte de mi vida nace con un interés en hacer un documental acerca del tema, que es el tema del comercio sexual. Básicamente porque me llamó mucho la atención los avisos económicos que aparecían en los diarios y comencé a hacer investigaciones al respecto, tratar de contactarme con las chicas que trabajaban en esto para poder investigar el tema. Siempre eran chicas que eran madres solteras, chicas que habían terminado muchas cuarto medio, incluso tenían estudios superiores, pero de que las oportunidades de trabajo no les habían dado las posibilidades de salir adelante como ellas querían y se dedicaban al comercio sexual. El problema que tenía era que ellas no se dejaban grabar con cámara, entonces yo a lo más podía tener una entrevista escrita o grabada. Eso frustró un poco mi idea documental y ese material se guardó, pero con la intención de transformar esto en una película. ¿Y cómo utilizaste en el guión toda esta información de la que tenías registro? Toda esta larga investigación, digamos, que data de 10 años más o menos. Me focalicé en una entrevista en particular y comencé a sacar cosas de las otras entrevistas que me servían para hacer este personaje mucho más rico. Hay un grado de verdad, hay diálogos textuales de las entrevistas. Muchas de las cosas que yo escribí las terminan construyendo los mismos actores de la película. Entonces, cada actriz, cuando vio y trabajó y se entrevistó con estas chicas, eligió en el fondo una de ellas y dijo, bien, este es mi modelo, voy a ver cómo habla, qué jergas ocupa en el ambiente y la voy a apropiar. Entonces, el guión es algo que es importante como un rayado de cancha, pero no es el bloque que es inamovible, ¿no? Los guiones para mí son totalmente maleables y se pueden desarmar si uno quiere. ¿Aló? Denise, ¿qué pasó? ¿Ya? Sí, yo estoy arriba. En el 334. Ya. Dale, te espero. Ya, chaito. No, ¿por qué llegó llorando? ¿Qué pasó? No llores. Súper mañoso, está muerto sueño. Pero no le diste la papa. Sí, hace como media hora, así que en cualquier momento se duerme. ¿Y te viniste en micro? No, estás loca, me viene en colectivo. ¿Y ahí cuánto te salió? Como 1500. ¿Ah? 1500. Te voy a hacer dormir. Sí, anda Ya, nomás. pásame el bolso. Yo me quedo 10 minutitos acá, no te preocupes. No. ¿Cómo fue el proceso de casting de Una parte de mi vida? ¿Qué es lo que tú buscas en un actor o una actriz para que den o encuentren el personaje? Principalmente que el fenotipo del personaje de la actriz corresponda más o menos a lo que yo vi en las entrevistas. Luego tiene que ver una cosa con la capacidad actoral propia de la persona, el compromiso con el proyecto, que para mí es re importante, porque no solamente por algo monetario uno tiene que interpretar el papel, yo creo que tiene que haber una cosa de compromiso real. Lógico. Y lo otro que me importa mucho, sobre todo los protagonistas, es que sean capaces de aguantar un primer plano durante mucho rato en pantalla. ¿Qué es lo que determina que un actor sea capaz de aguantar? Que te esté entregando, te esté traspasando emociones. Que por muy pocos gestos que haga, que sea capaz de entregarte emociones. O sea, que el espectador sienta exactamente lo que ese personaje, que en mis películas, al ser un híbrido entre documental y ficción, ese espectador sienta lo que está viviendo ese personaje. Y que sienta que esa persona es real. Y que esa persona es más que real, a lo mejor es una de las personas que vive en tu edificio. Y eso tiene que pasar de la pantalla hacia el espectador. Y eso me importa mucho en la elección de casting. Bueno, Óscar, queremos saber más sobre el trabajo del director con los actores antes y durante la filmación, pero nosotros mantengámonos en nuestras butacas porque Filmografías te muestra el otro lado del cine. Estamos junto al cineasta Óscar Cárdenas, indagando sobre la relación del director de cine con los actores. Óscar, ¿qué método utilizaste con los actores o con las actrices, en este caso, de Una parte de mi vida para lograr lo que querías?
me interesaba que las actrices también formaran parte de ese tema, formaran parte de la investigación. Entonces, trabajé dos líneas. Una era que ellas, a través mío, se contactaran con chicas que trabajaban en el comercio sexual y resultó que ellas se pudieron juntar y trabajar mucho tiempo en departamentos donde estaban estas chicas, las iban a visitar, conversaban con ellas, les contaban más o menos cómo funcionaba todo y sirvió para que ellas pudieran construir su personaje ya no desde el estereotipo que uno tiene, sino más bien con los pies en la tierra y reconociendo de que eran chicas como cualquier otra. Ese sentimiento, esa emoción que ellas tienen, ese sentimiento porque son todas madres solteras, que ese es un tema que está en la película, de estar trabajando en algo que es súper mal mirado, que es un tabú, pero del fondo está su amor por sus hijos, que lo están haciendo por un poco para salir adelante. Y cuando termine todo esto, ¿qué te gustaría hacer? Me gustaría estudiar. Y estudiaría diseño industrial o publicidad. ¿Sí? Sí. Igual tú te puedes pagar eso, po, si juntáis plata. No, estáis loca. ¿No? No, o sea, ahora tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar todas las cosas del Panchito. Encima después va a entrar al colegio, bueno, ahí se me va a ir todo. Pero tu hermana te ayuda, po. O sea, yo sé que a ella le va a ir bien, sí o sí. Yo no sé, po, ¿en qué estudiaría? Me fue como la buena en el liceo. Yo cacho que podría estudiar algo que me dé plata, no sé, comercio, administración de empresas. Sí, pero igual para todas esas pegas necesitáis pituto, o sea... Puta, como todo en este país nomás, pues. Decidí colocar un aviso ficticio en internet promocionando los servicios de ellas, con los nombres de los personajes de la película, y les coloqué un número de teléfono, y cuando llegué al momento de lectura de guión, les dije, chicas, vamos a leer el guión, pero acá hay un teléfono celular y a ustedes las van a llamar. Casi se murieron, porque era conversar con un cliente real, pero fue bueno porque era la parte que nos faltaba, que era el contacto con el cliente. ¿Aló? Sí, con ella. Somos 4. Sí, las mismas del aviso. ¿Cuadro plástico? Sí, también. Yo y Connie. ¿Cómo a qué hora quieres venir? Ya. Mira, tú llegas a Huérfanos con Estado y me llamas. Y te doy la dirección exacta. Te espero. Chao. ¿Tú trabajas con guión técnico, con dibujos o storyboard de las escenas que vas a filmar o eso es algo que decides en el rodaje? No trabajo con guión técnico, me parece a veces de repente que es un gasto innecesario de energía, sobre todo para el tipo de películas que uno hace. Si yo estoy trabajando en una película que está entre el documental y la ficción, a mí me favorece mucho que tanto los actores puedan trabajar muy libremente, puedan improvisar y se puedan mover, pero yo le exijo al departamento de fotografía, al camarógrafo y a los demás, y al sonidista, que estén muy atentos a esos movimientos. Entonces creo que nos exige a todos un trabajo mucho más fuerte, mucho más creativo quizás, mucho más expresivo. Creo que lo otro es trabajar muy rígidamente. Probablemente si tú trabajas en un estudio muy grande, en una gran producción, el guión técnico para efectos especiales es fundamental y ahí obviamente uno se tiene que atener. Pero para este tipo de películas yo creo que se hace un poco necesario y se hace un poco perjudicial. ¿Cuál fue el diseño para la propuesta de fotografía en el rodaje y cómo se complementó esta con la estética planteada en el diseño de arte? A ver, las dos cosas van de la mano. No, a mí me gusta trabajar en locaciones reales, no me gusta trabajar con escenografías y la mínima intervención en esos lugares. Entonces, el departamento de foto tenía que ir básicamente al lugar tal como está. No me gusta trabajar mucha iluminación artificial. ¿Los lugares tampoco los intervienes con detallitos de arte? Salvo quizás el departamento que sale en la película, que tiene una historia que en el fondo era un departamento que está completamente amueblado. En la película se supone que ellas llegan a un departamento que está desocupado, entonces lo que teníamos que hacer diariamente era que llegaba el departamento de arte a sacar todos los elementos que estaban en él. Entonces sacábamos fotos, se grababa, se guardaba todo, terminaba el rodaje a las 7 de la tarde, se volvían a sacar las cosas y se volvían a colocar porque había gente que vivía en ese departamento. Entonces me prestaba el departamento
por esos días, pero me decían, cuando yo llegue en la tarde después del trabajo, quiero que esté todo igual. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Tenés sueño, parece? Yo estoy media chascona. Está raja, me dormía. Oye, ¿quién quiere hasta el Panchito? Ay, sí, lo traje, que está muerto el sueño. Pues Pobrecito, sí. chiquitito. Sí. Oye, ¿qué onda? La Camila me contó que tenía ahí una entrevista, una pega, algo así. Sí, pues. ¿Ya? Ahora, tengo una entrevista, pero mira, la pega no es buena, pero me ayudaría en este momento, la verdad. Sí, buena. Oye, ¿y quién va a cuidar al Panchito? La Cami tiene una amiga que tiene una sala cuna cerca de la casa, así que yo creo que ahí lo dejaríamos por mientras. ¿Ya? Igual me da tanta pena dejarlo, el pobre. Pobrecito. Sí. Bueno, pero ¿qué se va a hacer? No sé, pues tengo que ver si me dejan en la pega nomás. Tenés que darle nomás, po. Sí. Oye, ¿cómo van las cosas acá? Bien, está bien, sí, pues no cachamos mucho. ¿Me trajiste todo? ¿Me trajiste los remedios, las papas, algo para abrigarlo después? Todo, está todo listo. Ya, bacán. Sí. Oye, ¿cachai que vi que abajo había Paco? ¿Pasó algo? No, ¿a la dura? Sí. ¿Pero y cómo nosotros llegamos y no cachamos nada? Por lo general, en una producción de cine no se filman las escenas en el mismo orden que el espectador finalmente ve la película. Por esto, un aspecto importantísimo a la hora de filmar es el diseño del plan de rodaje que determina el orden en que se van a filmar las escenas de una película. ¿Cómo diseñaron el plan de filmación o rodaje para Una parte de mi vida? Lineal. Cronológico. Cronológico, ¿Ya? absolutamente cronológico, porque me interesaba que los actores tuviesen la posibilidad de ir acumulando cosas de la película completamente, cosas que si llegamos al día viernes a filmar y tienen que hacer referencia, y sucede porque tienen que un poco recordar todo lo que ha pasado hacia atrás, efectivamente ya lo hayan vivido. Perfecto. Entonces, para mí era ideal trabajar en forma lineal, sobre todo porque también estoy acotado a trabajar el 90% de la película en una sola locación, así que era posible hacerlo. ¿Y en qué formato filmaste la película? A ver, trabajar en digital yo creo que ha sido fundamental para toda la generación de nuevos directores, salvo algunos que han filmado en cine, que es la excepción, pero en general casi toda la nueva generación está filmando en alta definición, que tiene la ventaja de poder grabar la cantidad de veces que tú quieras, los equipos son portátiles, es más barato y está la posibilidad de poder editar el trabajo en tu casa. Yo creo que todas las películas que se están haciendo ahora se están haciendo en equipos reducidos, pero también porque son conocidos y son amigos. Y esa relación fraternal que existe a lo mejor con tu director de foto, con tu postproductor, con tu sonidista, hace de que la película crezca. Yo creo que es maravilloso que podamos trabajar con el equipo de amigos que hace una película y que cree en la película. Porque como te decía, es muy importante que los proyectos sean hechos por gente que cree, tanto el equipo de técnico como los actores, porque eso hace que la película tenga buenos resultados. Para descubrir cómo fue la postproducción de Una parte de mi vida, seguiremos hablando junto al director Óscar Cárdenas. Algunas personas creen que la edición es poner en orden cronológico las tomas de una película. Sin embargo, es en el proceso de montaje donde se escribe el guión final. Óscar, ¿cuánto cambió la historia en la edición final de Una parte de mi vida en relación al guión? No mucho. La película se arma en la preproducción. En la conversación con el postproductor, con el editor, se arma la película. El postproductor está capacitado no solo por una cosa técnica de manejo de equipos, sino también de criterio estético. Claro. Entonces es capaz de montar una película sin la ayuda del director. Yo llego a ver un poco, ya a corregir ciertas cosas, a discutir con él ciertos planos que los podríamos reemplazar por algunas alternativas que tuviésemos, pero él también tiene argumentos para decir por qué ocupó ese y no ocupó este otro. Y son argumentos absolutamente válidos. Bueno, ¿qué desafíos te presentó el diseño sonoro en la postproducción? ¿Por qué tú decides, por ejemplo, trabajar sin música? Por una aproximación un poco a se podría decir, a un tipo de cine un poco más realista. Como mis películas tienen un poco la estructura de un documental, se parecen al documental en el tipo de cámara utilizada, me parece un poco que esa aproximación la puedo enfatizar mucho más si no utilizo música en ciertos momentos que mucha gente diría, bueno, aquí es el momento que aparezcan los violines porque está la parte triste. No me interesa. Me interesa y creo que los actores y la película en sí es capaz de transmitir esa emoción sin la ayuda externa de otro elemento como es la música. Es que yo de repente pienso, me imagino esas familias, ¿cachai? Que son aclanadas. Me gustaría
de repente hacer esa vida familiar. No sé, yo no me quejo igual, o sea, igual tengo a mi hijo, tengo a mi hermana, ¿cachai? Pero sí quiero pasar más tiempo con el Panchito, obvio. Sí, igual tengo a mi hijo, pero me gustaría tener una pareja. Sería bueno. Sí, pero esta pega es difícil. O sea, es que yo tengo un tío que vive en Australia. ¿En serio? Y de repente me dan ganas de tirarme para allá. Obvio, ¿y por qué no lo haces? Sí, igual me he invitado varias veces, pero no sé, igual ella haría aseo y digo súper bien, porque eché igual plata. Obvio, tenéis que hacerlo, o sea, acá juntáis las lucas, agarráis a tu hijo y te vais para allá. Pero me diría la familia, bueno, así esa es la cuestión. Bueno, pero filo, da lo mismo. Piensa en tu hijo. No, sí, sí. Ya, pero filo, no nos achaquemos más, no pensemos más hueá. Al final, esto va a terminar tarde o temprano. De un paso nomás. ¿Cuál fue el camino para conseguir el financiamiento de las películas que has realizado? O sea, ¿cómo influyen, por ejemplo, los fondos concursables, los inversionistas privados al momento de financiar una película? Rabia la hice sin ningún tipo de financiamiento, salvo el mío, que es muy chiquitito. Y esta nosotros intentamos conseguir financiamiento a través de los fondos, el fondo audiovisual principalmente. ¿Postulaste más de una vez? Postulé 2 veces, se podría decir, porque postulé con el guión, el cual no pasó nada. ¿Para desarrollo de guión o para...? Para rodaje y postproducción. Ya. Luego postulé con la película terminada para postproducción. La película pasó todas las etapas, pero en la etapa final que el jurado ve, te dice no, simplemente. Pero lo importante es que cuando tú tienes una película que es abordable económicamente, que es una película en la cual tu equipo cree, en el cual tú estás convencido de que ese proyecto es bueno, creo que hay que sacarlo adelante sí o sí. Y si en el camino encuentras de repente que hay la posibilidad de obtener un fondo para alguna de esas etapas, fantástico. Pero si no te lo dieron, hay que seguir adelante y esa película tiene que ser mostrada finalmente. ¿Qué crees tú que le falta al cine chileno o a nuestro público para llenar las salas de cine nacional? Quizás hacer películas que emocionen más, que comprometan más al espectador. Historias que le pertenecen. Que te pertenecen. Y obviamente el fondo audiovisual o el fondo que haya no va a poder financiar la gran producción que hay de películas. Entonces, en la medida de que se insista un poco en el tema de hacer tu película y exhibir tu película, sea como sea, creo que el grueso del cine chileno va a mejorar en calidad y quizás va a mejorar también a lo mejor en espectadores. ¿Sabes qué? Todos estos locos cachan todo, cachan dónde están los departamentos, cachan quién los maneja, saben todo. Lo bueno es cuando quieren la hacen, cuando quieren hacer la rueda, y si te agarraron, cagaste nomás, pues bueno. Ahora, tampoco me quiero quedar pegada en esta cuestión como esas minas que tienen 30 años y siguen, ¿cachai? Sí, pero bueno, algunas terribles de operadas, pues así cualquiera, weón. ¿Cachai que? Sí, pero son operadas, pues, weón. ¿Cachai que yo una vez conocí a una argentina, ¿no? Que eran hermanas? Ellas venían de Argentina, se venían para acá 3 semanas, le decían a los maridos que trabajaban, no sé, de promotora. Pero las güeras tenían como 3 hijos cada una, 4 hijos cada una, eran viejas y la güera era un forro, weón. Súper operadas, pero medio cuero, ¿cachai? Igual eran pitias, eran bien. Igual para hacer esa cuestión, venirte para cada 3 semanas, pero eran pitiadas, eran más locas. Que uno conoce cada mina en esta wea, unas locas más cuáticas, buena. ¿Y cómo esperas que sea la recepción de tu película por parte del público? Yo espero que sea una recepción buena, una recepción, como te digo, que el espectador se reconozca en la película. Yo decido hacer un poco la película que a mí me gusta y que yo creo que también al público le va a gustar, sin pensar en la gran cantidad de público, sino más bien en un público que quiera ver ese tipo de película. Bueno, Óscar, nosotros queremos agradecerte el haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Te deseamos muchísimo éxito con tu película. Y a ustedes que nos han acompañado en esta conversación, le dejamos extendida la invitación para que vayan al cine a ver la película Una parte de mi vida del director Óscar Cárdenas. No olviden ver el próximo capítulo de Filmografías, en donde conoceremos más de nuestras películas, sus directores y el nuevo cine chileno.